Avellaneda y sobre todo Roca, que tiene un dominio muy grande de la situación política en el interior, impulsan otro camino, y es, de alguna manera, someter a Buenos Aires y hacer del interior lo que se llama la Liga de Gobernadores, una serie de gobernadores que se han organizado para competir en elecciones, hacer de ese grupo político, que después va a constituirse como el Partido Autonomista Nacional, hacer de ese grupo, decía, el centro de la política argentina. Tejedor decide armar a la provincia, decide convocar a la Guardia Nacional, hasta ahora lo ha hecho de modo un poco clandestino, llamándola a ejercicios de tiro, y eso hace que Buenos Aires de alguna manera parezca insubordinada. Nadie puede negar que los porteños eran románticos y que creían en la libertad. Sé libre, sé honrado. Y en estos tiempos de dolor y de sangre en que un ejército de libertad lucha por la paz de América, siendo un ciudadano del mundo, considérate también el primer ciudadano de tu patria. Durante meses, Buenos Aires fue testigo de grandes movilizaciones populares y las trincheras copaban las esquinas céntricas de la ciudad. Lo que habían construido eran 3 líneas de trincheras sucesivas para evitar que pasaran las tropas nacionales. Y la trinchera más céntrica era la de la calle Callao. Estamos hablando de Callao, tipo Callao y Santa Fe, digamos. Exactamente, en Callao y Santa Fe, en Callao y Corrientes había trinchera de 2 metros de profundidad con los soldados ahí, los soldados voluntarios, los milicianos y los guardias, ¿va? La batalla de Puente Alsina fue el punto final de la revolución. Luego vinieron las negociaciones entre Mitre y Roca, pero queda claro que el resultado final es una derrota para Buenos Aires. La revolución en sí, como proceso, dura como 6 meses, lo que se llama la revolución del 80. Yo creo que culmina en este momento en términos de lo que fue el enfrentamiento armado, pero su efecto sigue, continúa, todavía un par de meses, donde hay negociaciones de todo tipo, y el resultado final es una derrota para Buenos Aires. Buenos Aires pasa a ser la capital federal del país, y con esto la provincia pierde su ciudad capital. Dardo Rocha, que había estado en las filas del gobernador Tejedor, pero había logrado un pacto con Roca, encuentra en las lomas de Tolosa un lugar ideal para fundar la moderna capital de la provincia de Buenos Aires. Tejedor y Roca deciden hay que fundar una capital y lo hacen acá, en este lugar. Sí, esto es lo extraño, porque en realidad sería un lugar demasiado cercano a Buenos Aires. Y la razón yo creo encontrarla en el tema del puerto. Es decir, el puerto de la Ensenada era el único puerto conocido y ventajoso en relación a Buenos Aires en la región. Por lo tanto, la decisión de Rocha tiene que ver con dotar a la provincia de lo que podía provenir de la recaudación aduanera. ¿Era el segundo puerto? Algo así. Yo creo que la idea es que fuera el primero, porque en realidad el puerto de Madrid no existía todavía. La Plata era el arquetipo de una ciudad moderna. Sus diagonales supuestamente ayudaban a limpiar el aire y evitar enfermedades. Su puerto estaba destinado a competir con el de Buenos Aires. En realidad, toda La Plata estaba destinada a competir con la ciudad de los porteños. Hay 2 ideas, o Rocha quería ser presidente y luego trasladar los poderes nacionales a La Plata, creando a La Plata como capital nacional, o en realidad lo que quería era aprovechar el puerto, aprovechar la infraestructura, que era la que había dado poder a Buenos Aires, el manejo, digamos, de la aduana, y por lo tanto, con esos elementos mantener el poder de la provincia que había cedido al ser su ciudad capital. La provincia, entonces, tuvo al fin su nueva capital. Pero, ¿qué pasó con la nación? ¿Y qué pasó con la ciudad de Buenos Aires, humillada tras la derrota de la revolución? Buenos Aires se quedó sin capital, se funda La Plata, ¿y acá qué pasa? ¿Y acá con Buenos Aires se queda sin gobierno? Además de que la ciudad pasa a ser capital de la República, y por lo tanto tiene un nuevo estatus institucional, tiene un problema con su propio gobierno, porque ¿quién va a gobernar la ciudad de Buenos Aires? Claro. Y allí es donde la dupla Avellaneda-Roca muy rápidamente perciben el peligro de que Buenos Aires tenga autonomía, y una forma de castigo es imponer que el intendente de la ciudad sea electo o designado por el presidente de la República. Y es así que a partir de 1880 la ciudad de Buenos Aires va a tener
como gobierno local a un intendente, que en realidad no lo elige la población de la ciudad, sino que lo designa el presidente. Y eso se consideraba muy peligroso que hubiera una autoridad en la ciudad que no fuese del mismo palo que el presidente de la República, porque podía constituirse en una autoridad que amenazara a la autoridad del presidente. Y eso es algo que ocurre hasta hace muy Y poquito. hasta el 95, cuando finalmente pudimos elegir el primer intendente de la ciudad, los habitantes. Es muy raro esto. Yo me acabo de dar cuenta en realidad. Entonces, yo pensé que ser, como buen porteño, pensé que ser capital federal es el orgullo, es que es el premio que nos da el resto del país. Y me acabas de convencer que es por haber sido completamente derrotados en una revolución y para quitarnos todo tipo de fuerzas, ustedes no tienen gobierno propio, no eligen a su intendente y son una capitalita federal donde el presidente está. La política nacional en el 80 terminó de configurarse como efectivamente una política nacional. A partir de ese momento no hay nadie en la Argentina que pueda tener o levantar un ejército, ningún gobernador, ninguna autoridad que no sea el presidente. Lo único que puede haber son cuerpos de policía o de gendarmería o guardiacárceles, ¿sí? Pero no más que eso, nada de fuerzas armadas en condiciones de afectar la primacía o la preeminencia del Estado central. La revolución del 80 se perdió en los recovecos del olvido y, sin embargo, aún en nuestros días seguimos viviendo sus consecuencias. Los historiadores trabajan para ver más allá, bucear y leer entre las líneas del pasado que anuncia lo que vendrá. ¿Quién es el mejor? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos en esta historia? Bueno, los historiadores a veces nos hacemos esas preguntas y a veces se impone la respuesta sola. En este caso no es nada... Bueno, yo no tengo una respuesta, yo no tengo partido tomado. Más bien me interesa ver por qué se enfrentaron y cuáles fueron... Primero, ¿por qué? ¿Por qué la gente se enfrenta? ¿Por qué hacen una revolución? ¿Qué significa una revolución? ¿Por qué la gente se prende? Porque no es una cosa solo de dirigentes. La gente se prende, sobre todo del lado revolucionario. Los otros son los soldados profesionales, pero del lado de los revolucionarios, la gente se prende. ¿Qué es lo que hace que la gente de Buenos Aires se entusiasme tanto con esto? Esa es mi pregunta. Y por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias sí tienen, digamos, sí no son inocuas para el país. Ya no hay porteños ni provincianos, crudos ni cocidos. No hay más que argentinos. Abrazaos como hermanos, que todos vosotros sois hijos de la misma patria. Que no vuelva a correr la sangre de Abel en esta tierra, hijos míos. Porque si unidos estamos los argentinos, Argentina será nuestra patria grande por los siglos de los siglos. Y ahora, a dormir.